Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael Salcedo. Les voy a presentar el desafío final de nuestro módulo de base de datos de PostgreSQL, trabajando aquí en PGAdmin. En nuestro desafío nos plantea dos fases y varias preguntas que quise ya dejar aquí ordenado para que se haga más fácil. En el primer paso tenemos que crear, tenemos que crear un modelo que respete las claves primarias, foreanas y tipos de datos, ¿verdad? Vamos a crear un ambiente. Entonces, para ello, vamos a crear nuestra primera tabla, que va a ser la tabla de películas, la cual, bueno, con el comando createTable, películas, y bueno, el ID de nuestra key primaria, y el campo de título, con un varchar de 100. Entonces, vemos que se creó correctamente. De todas maneras vamos a pasarle el select asterisco from película, que es la tabla que acabamos de crear. Vemos que se creó correctamente. Ahora vamos a crear la tabla etiquetas, la cual, bueno, el mismo comando, y va a tener una key primaria y un espacio, un ID y un espacio de nombre con varchar de 50. Entonces vamos a proceder a crearla. Se creó correctamente. Y, perdón, de tag. Y vamos a consultarla. Igual es bueno siempre consultarla. Entonces ahora vamos a crear una tabla intermedia para ver las relaciones que hay de muchos a muchos. Entonces vamos a crear una tabla que se va a llamar películas tag, que va a tener una primary key, un ID de películas, un ID de tags y las key foreign, haciendo referencia a la ID de películas y la otra haciendo referencias al ID de tags. Entonces vamos a crear nuestra tabla. Se creó correctamente. De todas maneras vamos a pasar a consultarla con el select from y vemos que se creó. Bueno, para hacer las consultas que después nos plantea el desafío, tenemos que insertarle datos a estas tablas. Entonces vamos a insertarle 5 películas que nos pide el paso 2. En este caso, bueno, coloqué algunas de mis películas favoritas: Búsqueda Implacable, Ataque a la Casa Blanca, El Transportador, Titanic y Gladiador. Entonces, bueno, vamos a insertar con un insert to, haciendo referencia a la tabla películas y los valores. Vamos a correr el comando. Vemos que se insertó. Volvemos acá a consultar la tabla películas y vemos que se insertaron correctamente las películas. Vamos a hacer los mismos pasos con la tabla tag. Yo le coloqué aquí acción, acción, suspenso, romance y terror. Alguna no tiene terror, pero es para variar esas tag. Entonces vamos a correr esta, vamos a insertar igual los valores a la tabla tag. Corremos el comando, vemos que se insertó correctamente. De todas maneras venimos y consultamos nuestra tabla y vemos que se insertó todo correctamente, y hacemos el mismo paso con las etiquetas. Aquí vamos a asociar algunas etiquetas a la tabla películas tag, donde Búsqueda Implacable va a tener 3 etiquetas, es la que más tiene, y las demás van a tener 2 etiquetas. Entonces procedemos a hacer el comando y vemos que se insertó y vamos a consultarlo. Y aquí vemos que todo está correcto. Se insertaron los valores que queríamos. Entonces en el paso 3 nos piden contar la cantidad de etiquetas por películas, que era lo que les estaba diciendo. Pero bueno, vamos a hacer una consulta. Aquí con un select al título, el count de contar, y as, que es un comando para
principalmente renombrar columnas o tablas en una consulta. Entonces vamos a sacar de la tabla from películas y agruparlas, group by, por ID. Entonces vamos a pasar el comando y vemos las etiquetas que tenemos por película. Gladiador tiene 2 etiquetas, Titanic tiene 2 etiquetas, Ataque a la Casa Blanca tiene 2 etiquetas, Búsqueda Implacable tiene 3 y El Transportador tiene 2, que es como lo insertamos en este paso. Búsqueda Implacable con 3, verificamos 3, está todo correcto, ¿verdad? En la segunda fase del desafío nos plantean crear otras tablas y ver también estas relaciones que existen. Entonces vamos a proceder a crear una tabla preguntas, otra tabla de usuarios y otra de respuestas. Con los mismos comandos y creamos primero la tabla preguntas, donde con el mismo comando create table, preguntas, el ID de la primary key, el texto con un varchar de 255 y el segundo texto con la respuesta correcta. Entonces pasamos, perdón, nos dio un error. Dice que la respuesta correcta, error de sintaxis al final del varchar, nulo, tal. Vamos a verificar que por acá yo tenía todos los comandos que habíamos, no sé por qué, nulo, id tal, error de sintaxis al final de la entrada, línea 4, respuesta correcta, varchar 100. No sé por qué me da este error. Vamos a compararlo aquí con la que yo tengo. Entonces, es raro. Vamos a volverla a tabla preguntas. Vamos a volverla a pasar. A ver si por casualidad. Ahí nos creó. Tenemos un error de sintaxis, creo que era con la coma. Bueno, creamos nuestra tabla preguntas. Verificamos que todo esté bien. Ahí está nuestra tabla preguntas. Ahora vamos a crear una tabla de usuarios, pero nos piden un requisito que tengamos una restricción para impedir insertar usuarios menores de 18 años. Y esto lo vamos a hacer con el comando aquí en edad inter, que chequee que la edad sea mayor o igual a 18 años. Entonces vamos a ejecutar nuestro comando. Vemos que se ejecutó correctamente. Lo consultamos y la tabla se creó correctamente. Y vamos a crear la tabla respuestas. Igual, vamos a pasar a hacer el comando. Bueno, esta tabla tiene crear table, el ID de la key primaria, el ID del usuario, haciendo referencia al ID del usuario. Y nos piden otro requisito que es eliminar en cascada en el paso 10. Entonces aquí le decimos que tiene que eliminar en cascada. Y tenemos un ID de pregunta haciendo referencia a las preguntas, al ID de preguntas de la tabla anterior. Entonces vamos a ejecutar el comando. Se ejecutó perfectamente y lo confirmamos. Entonces, bueno, vamos a agregarle estas preguntas y estas respuestas y vamos a insertarle todos a las tablas para después hacer nuestras consultas. Entonces, para este paso, bueno, inserto preguntas. Yo me referí a las preguntas con respecto a países y a capitales. Entonces, vamos a insertar estas preguntas en nuestra tabla preguntas. Digamos, insertamos, vemos que todo esté bien.
y nos vamos acá y consultamos nuestra tabla y se insertaron. ¿Ok? Entonces vamos a insertar usuarios mayores de 18 años, porque eso es lo que nos pide el desafío. Entonces aquí tengo unos nombres de unos amigos, no son las edades, son más mayores. Bueno, igual, vamos a insertar con el insert to usuarios en los campos nombre y edad con los valores. Entonces vamos a ejecutar el comando, se ejecutó perfectamente. Y vamos acá y ya a usuarios, vamos y verificamos nuestra tabla y aquí están nuestros usuarios, ¿verdad? Ahora vamos a insertar las respuestas. Las respuestas acá colocamos una respuesta incorrecta para cumplir con los requisitos del desafío. Entonces igual vamos a hacer el insert to a la tabla respuesta, donde el ID del usuario, el ID de la respuesta y la respuesta. Entonces vamos a proceder a insertar los valores. Vemos que se insertaron, ok, y vamos a consultar las tablas respuesta y vemos que ahí está la tabla respuesta. Ok, entonces para casi finalizar con el desafío, vamos al paso 6 de nuestro desafío y dice cuenta la cantidad de respuestas correctas totales. Es el paso 6. Entonces, bueno, con este comando seleccionamos el ID. El as dijimos que era un comando para principalmente renombrar columnas o hacer énfasis a columnas. Bueno, el ID del usuario, el nombre de usuario, este count es de contar y el as, de nuevo, respuestas correctas totales. ¿De qué? ¿De dónde? De usuarios. Join, que es un comando para combinar filas de dos o más tablas basándose en algunas condiciones. Entonces, bueno, join respuestas, ID de usuario, donde respuestas va a hacerse referencia a respuestas correctas. Y group by, que group by se utiliza para agrupar filas que tienen valores iguales o parecidos. Entonces vamos a ver si el comando no funciona. Seleccionamos y aquí está. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales y nos dice que Juanpi tiene 2 respuestas correctas totales y José tiene 2 respuestas correctas totales. Entonces para el siguiente paso, el paso 7, dice por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios tuvieron las respuestas correctas. El paso 7, ¿verdad? Entonces procedemos a ejecutar el comando que igual tiene una estructura parecida, un select, el ID, el as del ID de la pregunta, contar, otra vez tenemos otro as para hacernos referencia a alguna columna o tabla en específico. Y bueno, ejecutemos el comando y vemos que dice que cuál es la capital de España, tiene una, cuál es la capital de Argentina, tiene una, de Italia una y de Francia otra. Entonces estaríamos correctos con la consulta. Dice que en el paso 8 vamos a hacer un borrado en cascada de las respuestas y al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Entonces vamos a hacer un delete en cascada. Ejecutamos este comando, pero deberíamos de verificar primero la tabla usuarios para que ver el cambio que genera esta. Tenemos 3 usuarios, Juanpi, José y Alberto. Entonces si nos vamos y ejecutamos el comando para borrar en cascada,
comando se ejecutó correctamente y vamos a ver si en realidad nos eliminó y nos eliminó a Juanpi. Entonces el comando, cuando le decimos que límite 1, quiere decir que solo nos borre un usuario. Entonces le estamos haciendo que borrara de la tabla usuarios, donde el ID, selecciona el ID del usuario y de un límite de 1. Nos pedía en el paso 9, nos pide como hacer una énfasis en que no podemos ingresar un usuario menor de 18 años, que cuando creamos la tabla le colocamos de una vez este valor. Vamos a buscar la tabla usuarios. Aquí está. Entonces le colocamos esta restricción y vamos a ver si funciona con el comando de insertar un usuario que de nombre tiene Ana y edad 15 años. Vamos a ver qué nos arroja. Claro, y nos dice que el nuevo registro para la relación de usuarios viola las restricciones de check. Entonces, la restricción que colocamos en la tabla está funcionando. Y para el paso 10, nos piden alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email con restricciones de único. Con restricciones únicas. Ajá. Entonces, bueno, por acá vamos a ingresar este comando que es alter table, usuario, y agregamos la columna email con un varchar 255. Entonces vamos a ingresar el comando. Dice que este se ingresó correctamente y si vamos a nuestra tabla usuarios, vamos a ver si en realidad esta se insertó. Email. Entonces insertó. Estaría todo ok con todos los requerimientos que se piden en el desafío. Y bueno, quería para finalizar mostrar por último cómo quedan las relaciones de nuestras tablas. Entonces vamos acá. Este PGAdmin tiene el ERD for Database que nos muestra más o menos cómo están las relaciones en nuestras tablas. Entonces acá la podemos ver. Tenemos nuestra tabla películas, ¿verdad? Las tag. Este sería como el primer ambiente. Películas tag y películas tag. Entonces ahí vemos la relación de las películas hacia películas tag y los tag hacia películas. Esta es nuestra como tabla principal de esta función. Y después creamos el otro ambiente donde tenemos las preguntas, los usuarios y las respuestas. Entonces vemos igual esta relación de muchos a muchos, de uno a uno. Entonces con esto finalizaría el desafío final de SQL de nuestro. De verdad que espero que este video les ayude y muchas gracias.